Bien, pues hemos estado estos miércoles estudiando este tema, la maravillosa historia que cuenta la Biblia, con el fin de que tú te animes a leerla. No podemos en un miércoles con todos estos libros, tardaríamos muchos años estudiando cada pasaje de la Escritura, pero la idea fue tener un panorama general de lo que es cada libro, que puedas encontrar los personajes importantes que nos habla la Escritura en la etapa de cada historia, cronológicamente, para que entiendas cada suceso importante y relevante, y que todos estos sucesos pues a nosotros nos enseñan. Hoy culminamos prácticamente con las epístolas universales. Se llaman así porque pues no van dirigidas, no son del apóstol Pablo, van dirigidas en general. Y aquí vamos a estudiar la epístola de Judas, que es la última de las epístolas, y después vamos a entrar a Apocalipsis. En este libro, es un libro que a todos les causa incertidumbre, complejidad. A muchos les da miedo leer Apocalipsis, aún cristianos, por todo lo que se dice ahí, por todo ese sufrimiento, pero queremos usar ahora estos próximos miércoles a estudiar más de fondo este libro de Apocalipsis, para que lo puedas entender y comprender. Así es que vamos a tomar varios miércoles para escudriñar el libro del Apocalipsis. Pero primero quiero hablarte de esta última epístola, la epístola de Judas. Es una de las epístolas más pequeñas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Probablemente siempre hay probabilidades, no hay exactitud, aunque hay ciertas frases que se mencionan en la epístola, pero se cree que probablemente este Judas que escribe él dice que es hermano de Jacobo, y se cree que es Santiago. Jacobo es también Santiago. Y en Marcos 6 y en otros pasajes de los evangelios vamos a encontrar cómo se mencionan los nombres de los hermanos del Señor Jesús, y se menciona a Judas y a Jacobo. Entonces probablemente sean estos personajes, como sea la semana pasada César, puede ser que Santiago o Jacobo, el escritor de la epístola, es uno de los hermanos del Señor Jesús, es lo que se cree. Pues se cree que Judas también, Judas es hermano del Señor Jesús, porque él menciona que es hermano de Jacobo. Entonces, pues es relevante este dato histórico. No se conocen datos históricos precisos relativos a este escrito, aparte solamente de que el autor se identifica a sí mismo como el hermano de Jacobo. Por otra parte, la opinión más generalizada es que, pues les decía, Santiago sea el hermano del Señor. Los hermanos del Señor Jesús, como vemos en algunos pasajes de los evangelios, al principio del ministerio del Señor Jesús ellos no creían, pero después de su resurrección ya se nota la participación de algunos hermanos del Señor Jesús, que se convirtieron como seguidores de Él. Eso lo menciona Hechos capítulo 1, verso 14. Es posible que Judas, debido a que no creía en el comienzo, por ser como uno de los hermanos del Señor Jesús, no se sintió digno de firmar como hermano de Jesús, y por eso solamente dice hermano de Jacobo. Así él, al escribir la carta, se refiere simplemente como un siervo. El propósito principal de esta epístola, aunque es pequeña, fue evidentemente escrita para advertir a la iglesia de ese tiempo contra los maestros inmorales y las herejías alarmantes que estaban poniendo en peligro la fe de los creyentes. Y ahí en Judas capítulo 3, quiero leerte ese pasaje, dice: amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La dureza del lenguaje de Judas, aunque sea en estas pocas palabras, revela la preocupación del autor, porque se advierte de una confusión espiritual muy fuerte en ese tiempo, una relajación moral que podía arrastrar a la gente, a los hermanos, a cosas indebidas, a enseñanzas erróneas, y el comportamiento de estos falsos maestros pues estaban a punto de engañar a la iglesia. Y el punto y lo más grave es que estos estaban dentro, no eran maestros exteriores, sino la preocupación de Judas es que estaban dentro ya de la iglesia, y era lo más preocupante para él. Era un daño cuya gravedad asentaba el hecho de que quienes lo causaban se llamaban cristianos, o sea, eran dentro del grupo, se trataba de individuos que participaban dentro de la congregación. Por eso Judas los tacha de impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, que murmuran y se envilecen, adulando a las personas para sacar provecho. Los acusa de negar a Dios como el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, de rechazar la autoridad y blasfemar de los poderes superiores, de causar divisiones y de no tener el Espíritu de Dios. Estaban causando un gran daño al cuerpo de Cristo en ese tiempo. Y Judas apoya, y también se menciona cosas que otras epístolas no lo mencionan, y se refiere también a puntos históricos del pueblo de Israel. Por eso se ve que era una persona que conocía muy bien la Escritura, y menciona, por ejemplo, a Sodoma y a Gomorra. Menciona un evento que solamente él lo menciona, son tradiciones judías. Él sí menciona cosas que se creían en las tradiciones judías, como el arcángel Miguel y Satanás pelean por el cuerpo de Moisés. Menciona también a Caín, a Balaam, a Coré. Menciona a Enoc también, y una profecía que él dio acerca de la venida del Señor Jesús, del Mesías. Y también pues, otras muchas tradiciones que no siendo Biblia, o sea, no están escritas en la Biblia, pero sí eran cosas de la tradición de los judíos. Es que es una epístola muy interesante, corta, breve, pero muy importante para advertir o tener cuidado a no creer cualquier cosa que nos dicen, que bueno, en ese tiempo pues no tenían todavía el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos ahora. Pero pues qué bueno que nosotros podemos comparar cualquier enseñanza o doctrina que nos quieran decir con la palabra, si es que difícilmente podemos ser engañados si amamos a Dios, le buscamos, oramos y leemos su palabra. Amén. Entonces esta es la última de las epístolas. Bueno, ahora vamos a hablar de Apocalipsis, este libro muy interesante, es el libro profético del Nuevo Testamento que habla sobre los eventos que van a suceder a futuro, de muchos eventos que van a suceder a futuro. Se mencionan muchos de estos en el Antiguo Testamento. También hay algunas epístolas y otros pasajes. El mismo Señor Jesús también menciona muchas de estas cosas hacia el futuro, hacia el término del fin del mundo, del fin de los tiempos. Y es un libro interesante, tiene mucho simbolismo. Si tú lo lees tal cual, pues va a ser muy difícil que lo comprendas. Vas a tener mayor claridad si tú tienes un conocimiento bíblico anterior, si tomas, cuando lees un pasaje, las referencias que se mencionan con otros pasajes. Yo recuerdo, sin ser cristiano aún, pues yo tenía una Biblia
que mi papá había comprado y dije, pues voy a leer el Apocalipsis. Bien valiente me puse a leerlo y pues no le entendí nada. Y cuando llegué a que solamente 144,000 eran los sellados, yo me imaginé, pues son los que se van a salvar, no creo que estar entre ellos. Y ya mejor lo cerré porque dije, no quiero saber de mi fin. Y si me voy a perder, pues mejor no lo quiero saber. Y ya mejor la cerré. Ya después, cuando me hice cristiano, pues pude entender muchas de estas cosas. Y más que un libro de miedo, que para muchos sí lo es, y para mí me dio miedo cuando yo lo leí porque no sabía muchas cosas. Cuando tú conoces la Escritura, cuando tú has tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, pues es un libro de aliento. Es un libro que nos habla de cómo Dios protege a su pueblo, de que sí va a haber un final, va a haber un castigo, va a haber un castigo muy fuerte para aquellos que no le tienen, que no le reciben, que sus pecados no han sido perdonados, pero hay un final maravilloso al lado del Señor Jesús, al lado del Padre, para todos aquellos que hemos creído en Él, en el Señor Jesús, y pues se da ánimo saber a dónde vamos, ¿verdad? Y saber que aún muchos de esos sufrimientos, ahí hay cosas teológicas discutibles, pero nosotros, yo creo personalmente que la iglesia se va antes de este sufrimiento, que no vamos a padecer, pues más animado a leer este libro y sí ver todo este sufrimiento que tristemente el mundo va a sufrir. Nos duelen todas estas cosas que pasan, todo lo que hemos vivido, y pues cuando uno lee esos pasajes dice que qué duro va a ser para aquel que no tiene a Cristo. Por eso también es un libro que te anima mucho a compartir el Evangelio para que tus seres queridos, tus conocidos y aún la gente en general pues no se pierda y no tenga que vivir esa amarga experiencia del castigo eterno, no solamente un castigo terrenal, no solamente 80 años de sufrimiento, sino aquí se habla de un sufrimiento eterno. Pero aquellos que creemos en Cristo, pues es un libro muy alentador, que también nos conduce a guardarnos, a protegernos, a conducirnos correctamente, a amar a Dios, a obedecerle, para ser dignos de ser arrebatados por el Señor Jesús y ser la desposada que Él viene por ella. Entonces es un libro muy, muy emocionante, muy bonito, muchos simbolismos. Yo tengo años de cristiano y cuando yo me convertí oía ciertos pasajes que decían y esto significa tal cosa, y después pasados los años pues eso que estaba pasando no pasó y no era como ellos decían. Entonces sí hay muchas interpretaciones, pero lo que vamos a hacer aquí es ver el mensaje más que una interpretación específica de cada detalle, qué significa cada cosa al tiempo actual que estamos viviendo, o si tal personaje es tal presidente o tal personaje de la historia, porque está ahorita. Vamos a verlo en el sentido del mensaje que nos refleja de la importancia de nuestra actitud hacia Dios, lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes, y a través de esto poder advertir al mundo lo que ellos van a sufrir si no reciben al Señor Jesús. Ok, bueno, pues este libro de Apocalipsis, el autor se identifica como Juan 4 veces. Desde tiempos anteriores, desde el temprano, desde Justino Mártir, se creyó, que es en el segundo siglo después de Cristo, se creyó que este libro lo había escrito el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, que menciona la Escritura, el mismo que escribió el Evangelio según San Juan, el que escribió las 3 epístolas, y pues se revela y se puede ver por todo este libro que el autor es un judío que conoce la Escritura, que era un líder reconocido para poder escribir a las 7 iglesias de Asia. Era una persona profundamente conocedora de Dios y completamente convencida de su fe en Cristo, y que menciona cómo el Señor Jesús va a triunfar sobre
toda fuerza demoníaca y que Él va a vencer sobre todas las cosas. Apocalipsis fue escrita cuando los cristianos estaban por enfrentar un momento de persecución. Los dos periodos mencionados más a menudo en la carta son parte tardía del reinado de Nerón. O sea, hay mención ahí de persecuciones que va a haber, y si las hubo históricamente. Una de ellas fue muy fuerte, del año 54 al año 68 después de Cristo. Nerón persiguió a los cristianos, y después el reinado de Domiciano, del 81 al 96, también hubo una gran persecución contra los cristianos. Entonces, por estas fechas, algunos han determinado que este libro pudo haber sido escrito en el año 95 después de Cristo, pero otros sugieren que tal vez fue en el año del 70 al 80, entre esos años fue escrito. Bueno, pues vamos a empezar con estos primeros versículos del libro de Apocalipsis. Te invito a que abras tu Biblia en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, y aquí inicia este libro con esta presentación, y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, este libro sí se presenta como un libro profético, sucesos que van a acontecer a futuro. Es una revelación que menciona aquí el autor, dada por Dios a través del Señor Jesucristo para prepararnos y dar testimonio aún de quién es el Señor Jesús. Y entonces así inicia su presentación. Después da la presentación, tiene una visión de este personaje, y de ese no quiero hablarlo en esta ocasión, quiero hablarlo después. Pero el propósito y principal de este escrito es dirigirse, y es lo que le dice el Señor Jesús en visión a Juan, que se dirija a las 7 iglesias. A las 7 iglesias de ese tiempo. Interesante que no se menciona Jerusalén, sino son 7 iglesias de Asia, Media Asia. Y yo quisiera enfocarme esta noche a este mensaje porque para poder entender qué son estas iglesias, quiénes son estas iglesias, qué representan, pues es el mensaje para ellas. Muchos creen que estas 7 iglesias, si eran 7 iglesias que existían en ese tiempo, entonces era un mensaje para esas 7 iglesias que estaban en ese momento, pero muchos autores creen que son 7 etapas que la iglesia cristiana iba a vivir a lo largo de la historia. Entonces, si muchos aún actualmente pueden mirar que estas diferentes etapas, o por los mensajes que se da a estas iglesias, que son periodos que la iglesia ha tenido a lo largo de la historia, y algunos que todavía van a faltar. Es una interpretación. También puede ser dirigida a iglesias que en ese momento estaban, ¿verdad? Y que aún en este momento están, que pueden estar viviendo estas mismas características, no necesariamente en un largo periodo, sino al momento. Entonces puede haber que muchas iglesias están viviendo estas circunstancias, cada una en particular. O también lo podemos interpretar, que este mensaje puede ser para muchos cristianos que están viviendo esas etapas en su vida, o que lo han vivido a lo largo de su historia como cristiano. Entonces, por eso sí es muy interesante poder analizar cada mensaje de estas iglesias, y que tú te puedas identificar cómo está tu vida espiritual en este momento que tú estás oyendo este mensaje, para que tú puedas tomar las cosas buenas que Dios le dice a
a cada iglesia y el Señor Jesús, y rechazar o cambiar las cosas negativas que que el Señor le dice a cada iglesia. Entonces, vamos por ejemplo en el verso 4. Del 4 al 8 quiero hablarlo después, que es cuando el Señor Jesús se presenta a Juan en esta visión, pero tiene ciertas características, después vamos a estudiar. Pero yo quisiera estudiar hoy este mensaje a las 7 iglesias. Vamos a encontrar los nombres de estas iglesias y primero te voy a mencionar la característica específica o principal que podemos encontrar en el mensaje a esa iglesia. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, todo está en Apocalipsis capítulo 2, a la iglesia de Éfeso le habla y le señala pues que ha abandonado su primer amor. A la iglesia de Esmirna es la iglesia que sufre persecución. La iglesia de Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse. Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa, que había permitido falsas enseñanzas, falsa palabra. Sardis, la iglesia que se había quedado dormida, que no hacía ya nada. Filadelfia, la iglesia que había esperado con paciencia todas las promesas que Dios le había dado. Y la Odisea, la iglesia que estaba tibia e insípida, con una fe tibia. Más o menos son los mensajes. Entonces quiero que rápidamente analicemos el mensaje de Éfeso que él escribe, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, Dios conoce las obras que hacemos. Dios le dice a la iglesia: yo sé lo que estás haciendo, tus acciones, yo conozco la intención con que lo haces, y sé que tú buscas una doctrina sana, que sabes distinguir a los falsos apóstoles, a las falsas enseñanzas. Se ve que era una iglesia pues que estaba presta en el conocimiento de la palabra, que puede distinguir las malas enseñanzas, puede distinguir las mentiras. Y qué importante es eso. Hay iglesias, hay personas, ¿verdad? Y si lo vemos como a nivel iglesia, a nivel persona, hay iglesias que pues aceptan todas las mentiras. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra, solamente toman lo que se les dice desde un púlpito, solamente toman lo que se les enseña sin indagar nada. Y es importante ver aquí el reconocimiento que el Señor Jesús da, que las iglesias reconozcan, puedan distinguir una mala enseñanza, conocer a un mentiroso, alguien que dice mentiras, que no habla conforme a la verdad de la palabra. Y después dice: y has sufrido, has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Una iglesia trabajadora, una iglesia que lo hace por pasión, no lo hace porque sea vista, no lo hace solamente por una recompensa, que simplemente siempre va a haber una recompensa cuando hacemos algo para Dios, pero que lo hace por pasión. Y qué importante es que tu trabajo, tu esfuerzo, tu ministerio, como es el domingo pasado, sea por tu pasión, por tu entrega, por tu entendimiento que tienes de la salvación que Jesús ha hecho en tu vida, el Señor Jesús, y de lo que la importancia que tiene tu trabajo para Él, y por eso lo haces con toda esa pasión. Y aunque te canses, aunque sean las cosas difíciles, aunque te traten mal, aunque vaya obstáculos, tú sigues adelante y no desmayas. Y eso es honroso para el Señor Jesús. Pero dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces sí, aunque puede ser que a veces trabajamos, hacemos las cosas, ya nos conformamos a todo y dejamos de amar a Dios. Y cualquier cosa que hagamos, no dejemos de amarle. Imagínate, si es en cuanto a tiempos, la iglesia primitiva pues era la iglesia que vio a Jesús. Ellos
tenían reciente toda su vida, toda su acción, aunque tal vez muchos no lo vieron, pero sabían, contaban las historias, les habían contado todas las cosas que hacía el Señor Jesús, tal vez en su pueblo, en su ranchería. Ellos sabían que Jesús existía y oían todas las cosas maravillas que Él había hecho, y después todos estos sucesos de su muerte, su resurrección, el bautismo, las señales, los milagros. Pues era una iglesia que se apasionó, y lo vemos en el libro de Hechos. Era una iglesia apasionada, que estaba dispuesta a sufrir, a dar su propia vida por el Evangelio. Pero pues como todo, finalmente entramos a la costumbre, entramos a lo cotidiano, y dejamos de arder por lo primero. Siempre y qué interesante que dice, es el primer amor. No le dice el segundo, el tercero, el cuarto, dice el primero, porque el primero es el importante, es el que es apasionado, el entregado, el que no pide nada, el que está dispuesto a dar todo, el que no exige sino da, como el novio, ¿verdad? Cuando la novia, cuando está recién enamorada, pues lo da todo. ¿Qué es lo que siempre piden las esposas a los esposos después de muchos años de matrimonio? Es que ya no me quieres como cuando éramos novios. Siempre recuerdan esa etapa. No dicen, tal vez tienen 30 años y no dicen, no me quieres como hace 20 años. Siempre la referencia es lo primero, es que ya no me tratas como al principio, ya no tenemos la pasión que al principio teníamos, porque ese primer amor es importante, es el esencial. Por eso siempre recuerda tu primer amor. Así como cuando te convertiste y entregaste todo, dejaste todo, enfrentaste a tu familia, enfrentaste circunstancias, dejabas todo por venir a la iglesia, dejaste de ver la tele, dejaste vicios, dejaste muchas cosas por leer la palabra, y todo lo hacías por Dios. Estabas enamorado, estabas en tu primer amor. Pues Dios quiere y le pide a la iglesia, vuelve, no dejes ese primer amor, no dejes de amarme con esa primera intención, hazlo siempre con esa entrega, con esa dimensión de darlo todo sin esperar nada a cambio. Que así sea siempre nuestra entrega hacia el Señor, no al segundo amor, no al tercer amor. Y yo creo que hemos tenido diferentes etapas, y tú lo puedes ver en tu vida cristiana, subidas, bajones, pero que tu referencia siempre sea cuando te convertiste. Ese es tu primer amor. Cuando tú entregaste tu vida al Señor Jesús, con lo que hiciste, ¿te acuerdas lo que hiciste? Muchos están ahorita en su primer amor, apasionados, y dejan todo y enfrentan a los parientes, y personas que llegan a su casa lo evangelizan, y después pasa el tiempo y dejamos todas esas cosas. Que siempre volvamos a ese primer amor. Es algo que el Señor Jesús le pide a esta iglesia. Y después le dice, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y Dios le pide, vuelve a las primeras obras, vuelve a las primeras acciones. Otra vez, tu primer amor te llevó a primeras acciones. ¿Cuáles fueron tus primeras acciones? ¿Qué hiciste cuando te convertiste, cuando entregaste tu vida a Cristo? ¿Te acuerdas de ese momento que pasaste al altar, lloraste, regresaste a tu casa? ¿Qué fueron esos primeros años, ese primer año de tu vida cristiana? ¿Qué hiciste? ¿Qué cosas hiciste? ¿Qué estuviste dispuesto a enfrentar? ¿A cuánta gente evangelizaste? ¿Cuánto tiempo oraste? ¿Cuántas veces leíste la Biblia ese año? ¿Cuántas cosas dejaste por ese primer amor del Evangelio? ¿Cuántos cambios hiciste? Dice el Señor, vuelve esas primeras obras, si no tu candelero se te quitará. Si no esa luz, ese entendimiento a las cosas espirituales que has llegado, las vas a perder por no volver a ese punto. Así es que vuelve a tus primeras acciones. Ten esa siempre, que sea tu referencia. Si quieres saber cómo andas espiritualmente, vuelve a ese primer amor. Vuelve a esos momentos. Vuelve a esas acciones que hiciste. Y si tú no haces esas mismas acciones, ya perdiste tu primer amor. Ya no haces esas acciones. Entonces dice el Señor, pues vendré pronto a ti
y te quitaré tu luz, quitaré tu candelabro si no te hubieres arrepentido. Pues si le llama, si le dice, pero esto tienes, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y siempre a cada iglesia le da una frase o una exhortación: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Sabes? Tenemos que oír lo que el Espíritu Santo dice. Y el Espíritu Santo sigue hablando en la actualidad, no fue momentáneo. El Espíritu Santo te sigue hablando ahora. El Espíritu Santo sigue hablando en la prédica. El Espíritu Santo sigue hablando cuando lees la Biblia. El Espíritu Santo sigue hablando a través de tu clase, a través de las cosas que están a tu alcance espirituales. Algo Dios te está diciendo. Escucha. Tienes que oír a Dios. ¿Qué cambios te está diciendo que hagas? ¿Qué cosas Dios quiere que te afirmes en esas acciones? ¿Qué dirección debe tomar tu vida? No dejes de oír a Dios. No oigas tu alma, no oigas a las personas, no oigas tus emociones. No dejes de oír lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Y dice, porque finalmente nosotros estamos en una lucha. Lo hemos hablado varias veces aquí en el púlpito, que estamos en una guerra. Y en esa guerra, ¿qué buscamos? ¿Qué busca toda persona que esté en una pelea, en una guerra? ¿Qué busca? Pues ganar, vencer. Entonces, ¿qué estamos buscando? Pues vencer. Vencer nuestra vida, conquistar nuestra vida, llegar al final de nuestros días diciendo: lo logré, lo hice, logré todo lo que Dios me pidió, vencí todas las cosas que tenía que vencer, hice los cambios que tenía que hacer, vencí. Lo logré, como dice el apóstol Pablo: ya terminé, ya me puedo ir, porque ya terminé lo que tenía que hacer en esta tierra. Vencí, claro que a través de Cristo, no es vencer nosotros solos. Pero ¿qué dice? Hay una recompensa, dice: le daré vida eterna. Porque este pasaje se refiere a aquel árbol que Dios cerró cuando Adán y Eva fue expulsados del huerto. Y dice que puso ángeles para que nadie más tomara de ese árbol de la vida, para que el hombre no tuviera otra vez vida eterna. Pues ahora nosotros tenemos ese acceso en Cristo Jesús a tener vida eterna. Amén. Bueno, pues vamos a hacer, como hoy hablé de Judas, hablé un poquito de la próxima semana seguiremos hablando de las demás iglesias. Escucha, estos 7 mensajes, a veces yo lo leía mucho cuando me decían eso, son para las 7 etapas de la iglesia, y sí me ponía a indagar, y sí, esta es de tal tiempo, de tal etapa, de tal parte de la historia. Pero realmente esto sigue pasando en muchos cristianos, es actual cada mensaje, y para muchos creyentes que están viviendo así. Por eso oye, escucha, abre tu corazón. Si hay cosas que tú estás haciendo bien, de aquí dice que estás haciendo mal, no lo tomes. Pero las cosas que estás haciendo mal, que dice aquí que están mal, pues corrígelas. Y que si estás haciendo algo bien, que dice aquí el Señor, pues que te goces y te alegres, porque Dios tiene recompensa a aquellos que hacen su voluntad. Amén. Pues vamos a orar y pues prepárate para esta gran aventura de Apocalipsis. Es un libro que a mí me gusta, lo puedes leer una y otra vez y te vuelves a encontrar tantas cosas. Habla del futuro, del mundo, del fin del mundo, sí es cierto, pero dentro de ese fin del mundo también habla de la redención, de la salvación, del galardón que se le dará a todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Yo he creído en Cristo Jesús. Por eso cuando yo leo Apocalipsis digo: ahí estoy yo. Ahí estoy en ese lugar, porque yo he aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador. Toda esa historia que estoy leyendo, sé que yo estoy ahí. Yo soy parte de ese Apocalipsis, no de la parte castigada, sino de la parte redimida por el Señor Jesús. Así es que prepárate para esta gran aventura de estudiar el libro de Apocalipsis. Vamos a orar. Señor, abre nuestros ojos, o como aquí decía tu palabra,
Espíritu Santo, abre nuestros oídos, que podamos oír tu voz. Hay una voz, hay algo que tú quieres decir a la iglesia actual después de esta circunstancia, de esta pandemia, de estos sucesos tristes que nuestra ciudad vive. Tenemos que oír tu voz. ¿Qué estás diciéndole al mundo? ¿Qué le estás diciendo a la iglesia y qué me estás diciendo a mí? Para poder hacer los cambios que tengo que hacer en mi vida. Ven, Señor Jesús. Y que ese estudio de Apocalipsis tú nos guíes, nos ilumines y descubramos ese maravilloso mensaje que tú tienes en este libro para aquellos que hemos creído en ti. Y también ver el doloroso final que tendrán los que no creen, para que nuestro corazón se cargue y podamos evangelizar a aquellos que no han sido evangelizados. Ven, Señor Jesús, ilumínanos, llénanos de ti y prepara nuestro corazón para escuchar y conocer ese mensaje importante que tú le diste a las iglesias, que tú quieres que sepamos para este fin de los tiempos. En el nombre de Jesús, amén y amén.